el esquema marcado, hoy pues es el día dedicado al cliente. El cliente es el ciudadano. El impacto que la actividad de juego tiene sobre la sociedad. Para eso, hace ya bastante tiempo, pues pensamos encargar una encuesta a una empresa que aquí está, digamos, personalizada en Jesús Calvo. ¿Por qué? Pues porque tradicionalmente no es que se hayan hecho muchas encuestas. La primera que yo recuerdo sobre el tema de juego fue el libro blanco del Ministerio del Interior en 1886, por lo tanto, pues hace ya un porrón de años. En esa encuesta, no me acuerdo mucho, pero vamos, salía una cosa clarísima, que es que nadie jugaba en España. Todas las cantidades que decía la Lotería Nacional que vendía, las quinielas, que entonces estaban en pleno esplendor, en fin, las máquinas tragaperras, que todo el mundo decía que era un negocio tremendo y tal y cual, nadie jugaba. A lo sumo, pues reconocías que el gordo, que en fin, pero nadie jugaba. Y por un lado estaban las estadísticas de las ventas efectuadas y por otro lado lo que la sociedad decía. Y bueno, y a partir de esa encuesta, que está amplia y profesionalmente hecha, pues ha habido muy pocas aproximaciones que yo conozca. Pues el CIS de vez en cuando en sus boletines pues hace alusiones a estas cuestiones, ¿no? Yo creo que el juego sigue siendo para la sociedad todavía un tema tabú. Pero tabú no porque le concedamos una gravedad que nadie le concede una gravedad, sino que a lo mejor, yo no sé si esta encuesta, que la desconozco totalmente, o a lo mejor es que no nos damos cuenta de que jugamos cuando jugamos. Es decir, que no consideramos juego comprar lotería. La persona que compra todos los días un cupón cuando va al trabajo o a la compra, pues considera que eso no es juego. A lo mejor considera que es pues, caridad, ayuda a una organización determinada, etcétera, y, en fin, y piensa que el juego pues debe ser el póker, el garito, en fin, o un desplazamiento ya exprofeso al bingo o al casino. Y si yo no me desplazo al bingo o al casino, pues yo no juego. Si no piso un casino en 20 años, evidentemente no juego. Bueno, no lo sé, y ahora aquí oiremos cosas que yo digo desconozco totalmente, pero que tiene su importancia. Luego hay un segundo impacto, que ya es el impacto de la enfermedad de la ludopatía, que lo veremos en la segunda parte. Y esta tarde haremos la mesa redonda con clientes. Claro, eso del cliente pues ha sido un poco fastidioso encontrarlos, porque si no jugamos pues nadie es cliente, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios tenemos 3 o 4 jugadores profesionales, que además lo ponen así. Uno de ellos pues es Gonzalo García Pelayo, que desde hace 30 años tiene acreditada su condición de jugador profesional, porque ha habido intervenciones judiciales, no sé si ha llegado al Constitucional, pero por lo menos sí que ha llegado al Supremo reclamando algunas cosas y tal. Y luego pues una famosísima, una notoria escritora como es Tusquets, que de pronto se descolgó a principios de este año escribiendo un libro titulado Bingo, una novela, en donde confiesa su adicción al bingo y cuenta, bueno, novela, pues hace una novela sobre el bingo y en fin, y acaba casándose el uno con el otro. O sea, no me acuerdo exactamente, la leí, claro, pero bueno, pues es el reconocimiento de que el bingo puede ser que esté decayendo, pero tienen un grupo de gentes que les gusta, ¿no? Y el director de la revista de azar, que también por su parte pues presume de que juega muy bien al póker y no sé qué y no sé cuántos, y por lo tanto digo que es difícil, porque por eso contaba lo de las encuestas, porque como nadie se reconoce jugador,
pues no vale escoger a 3 personas de la sociedad en general que vengan aquí a hablar, sino tiene que ser alguien que realmente sienta la pasión del juego, etcétera, ¿no? Bueno, pues esta es la idea de la jornada de hoy. El impacto en la sociedad, que evidentemente es fuerte. Los poderes públicos siempre han tenido mucho cuidado con esto, y creo que naturalmente de una manera muy acertada. Una cosa es conceder la libertad civil para jugar, la libertad empresarial, etcétera, y otra cosa es desconocer que eso no tenga un impacto en la sociedad, que naturalmente claro que lo tiene, y mucho, ¿no? Bueno, pues el primer punto del orden del día, digamos, es la presentación de esta encuesta de los españoles y el juego, y se lo encargamos a Jesús Calvo, vamos a la empresa que él dirige. Jesús Calvo pues es una hormiguita, estudioso, es doctor en Ciencias Empresariales, cum laude por la Universidad Rey Juan Carlos, es premio extraordinario fin de carrera en la licenciatura de Ciencias Políticas en la Complutense, y es licenciado en Derecho también, es decir, una hormiguita, lo que llamamos una hormiguita en la universidad, ¿no? Y luego, al mismo tiempo, pues tiene una actividad profesional como sociólogo y con una empresa especializada en todas estas cuestiones. Y le decía, no quiero decir, pero yo sé que lo diré, fue gerente de la Universidad Complutense durante bastante tiempo, y además del Consejo de Administración precisamente de este edificio, de cuando se creó el Euroforum. O sea que está en su casa, ¿no? Porque antes de que fuese la casa nuestra, pues fue la casa tuya. Yo creo que su aportación será muy interesante, porque es una aportación novedosa, y a partir del momento que la haga pública, pues será pública y la tendremos todos, ¿no? Y si ahora me permiten, yo me voy a sentar allí, porque si no tengo que estar todo el rato con la cabeza torcida, ¿no? Bueno, buenos días y gracias, José Ignacio, por la presentación, pero yo creo que procede en primer lugar hacer una introducción de felicitación, y querría felicitar y quiero felicitar públicamente a José Ignacio por haber traído a este debate y a la universidad pública un tema que aparentemente no existe, pero que sin embargo no existe en el debate, no existe en la universidad, y evidentemente se habla poco, tiene ciertas connotaciones tabú, pero que sin embargo es capaz de generar realidades tan crudas como aquel otro día nos reconoció el representante de Lotería, y es que solo en el 2006 2.500 millones de euros de beneficio. Hombre, yo creo que esas realidades deben ser debatidas. El por qué y cómo es posible llegar a eso debe estar presente en la universidad. Pero está claro que no ha sido la universidad pública quien ha traído el debate, sino que ha sido un profesor concreto de la universidad pública, en este caso José Ignacio, por lo tanto las felicitaciones tienen que ser individuales. Es José Ignacio el responsable de que estemos aquí y de que esto se pueda discutir. Y en segundo lugar, agradecer a Codere, pues no solamente que haya, en este caso, me haya seleccionado para hacer el estudio, sino al mismo tiempo haya financiado. Porque tampoco es la universidad pública, a pesar de esos ingresos públicos que reconoce Lotería, 2.500 millones de euros, quien está propiciando este debate y quien está, digamos, discutiendo sobre este tema. Ha sido una empresa privada, con fondos privados, los que están propiciando que este debate se pueda realizar. Y hay que también agradecerlo. Hay un pequeño matiz, y es que no sé si será producto de la cena de ayer o por otros motivos, pero hoy hay, salvo la administración, no hay empresarios públicos, no hay empresarios privados, lo cual dices, bueno, han pagado y no están, y dices, bueno, pues lo hemos fastidiado. La hemos fastidiado, por lo menos hay una aparente contradicción. Yo quiero pensar que no es mi persona, ni es el tema, sino que fundamentalmente ha sido el hecho, bueno, circunstancial de la cena, lo que ha impedido que en estos momentos, pues salvo la administración, no tengamos ningún empresario para oír lo que ellos mismos han pagado, bueno, salvo la presencia de Ignacio Cases. Bueno, cuando se empezó a hablar de este tema y de la posibilidad de este curso, la idea que, al menos la que me trasladó José Ignacio Cases, se trataba de hacer o de generar un observatorio, o al menos dar un instrumento
permanente que pudiese generar un observatorio sobre el juego en España. Vamos a generar un instrumento que permita acompañar a este proceso de maduración que tiene ya el sector. Y evidentemente un sector que lleva ya 20 años de actividad legal, pues ya es un sector que se le puede, al menos formalmente y en términos de tiempo, asegurar que ya es un sector que tiene o presenta signos de madurez. Y en esa madurez y en ese acompañamiento de la madurez, pues conviene ya que empecemos a reflexionar y que aparezcan datos públicos. De hecho, no hay apenas estudios. Hay una encuesta del CIS del año 99, que no fue tal encuesta, fueron unas preguntas concretas en un barómetro de un mes, pero muy pocos datos que permitan observar o al menos conocer al cliente qué está haciendo y cómo se está comportando. Si bien es cierto, y lo he observado en estos días, que algunas de las intervenciones de los profesionales que me han precedido revelan, bueno, pues un conocimiento sólido del marketing y de algunas de las herramientas del marketing. Es decir, no hay, por lo menos en el sector académico, ni tampoco en el sector público, encuestas sobre el juego, pero sin embargo, al menos algunas intervenciones que aquí se dieron, o que aquí he observado, sí revelan, ojo, el marketing y la investigación sí está presente. Sí hay palabras, expresiones, datos y comportamientos que revelan que, ojo, al menos alguien sí se está preocupando. En todo caso, esa idea de observatorio pretendía acompañar, repito, ese proceso de maduración que parece que el sector está dispuesto ya a afrontar. Habrá que ver si tiene continuación o no. Y en esa idea de observatorio lo que pretendimos hacer no era una encuesta puntual, sino una encuesta que permitiese una foto fija a partir de la cual seguir haciendo fotografías o continuación en las fotografías. ¿Qué objetivos en principio se nos planteaban como objetivos del estudio? Bueno, pues análisis genéricos de notoriedad espontánea de los juegos y apuestas, la notoriedad sugerida, valoración de interés y atractivos de los juegos y apuestas, hábitos de juego, preferencias sobre juego, asociaciones de juegos y estilo de vida, no sé si aparecen ahí, sí, beneficios y perjuicios asociados a juego y apuestas, valoración y nivel de aceptación social, valoración de las nuevas tecnologías y demandas manifiestas. Bien, toda esta serie de objetivos genéricos, ¿cómo los podíamos articular sobre esa base de generar un observatorio? Lo que hicimos fue analizar o plantear una investigación con una doble etapa. Solamente voy a exponer la segunda fase de la investigación, la fase cuantitativa, no la primera fase, la fase exploratoria, si bien les hemos distribuido un documento para que tengan al menos la síntesis de la síntesis de la síntesis de lo que dio de sí la fase exploratoria. Y ya en la fase exploratoria y en la fase de metodología nos encontramos con algunos de los rasgos que José Ignacio ha recogido, pero que aparecen más evidentes cuando sales a la calle. En la fase exploratoria, el objetivo era hacer 3 reuniones de grupo, ahí tenemos la composición, que nos permitiesen elaborar o al menos prefijar un cuestionario que tuviese un cierto consenso a la hora de conseguir y de plasmar esos objetivos. Bien, en nuestro instituto todas las reuniones de grupo las hacemos sobre la base de captación telefónica aleatoria. Nunca recurrimos a captadores profesionales y tampoco acudimos a bases de datos de personas que ya han participado con nosotros en otras investigaciones. Pretendemos siempre escoger entre la población neutra, población que no presente algún tipo de sesgo que nos permita reducir la fiabilidad del dato. Procedimiento habitual en nuestras investigaciones y que sin embargo en este caso nos falló. Mantuvimos, cuando hacemos la captación telefónica, sometemos siempre a las posibles personajes o personas que vamos a analizar a un cuestionario previo para ver si efectivamente cumplen las premisas de investigación que nos estamos haciendo en cuanto a edad, hábitat, clase social, etcétera. Y en este caso, cuando sometíamos el cuestionario y indicábamos a los posibles participantes en los grupos el tema de participación y el tema de debate, la gente se rajaba. A pesar de que, como en todas nuestras investigaciones, pagamos por asistir. Y hombre, nadie se va a hacer rico cobrando 50 euros por perder 2 horas de su vida, pero nuestro instituto está en lugar céntrico, o sea, no tiene problemas de accesibilidad. La Plaza Ópera y Metro, estamos en Madrid, por lo tanto la accesibilidad es muy fácil. 50 euros siguen siendo 50 euros. Bueno, pues no hubo manera de conseguir completar los grupos para realizar la investigación por la vía del procedimiento normalizado. Selección aleatoria, vía telefónica, con cuestionario previo. De tal manera que tuvimos que recurrir a un procedimiento bueno, que no nos gusta tanto, pero las circunstancias mandaban. Y fue mandar a nuestros encuestadores directamente a puntos de venta de juego para captar allí a personas
interesadas en el juego, de tal manera que ya la propia selección de los participantes posicionaba como pro juego. No era población general, sino que ya tenía un sesgo favorable al juego. Pero lo que revelaba, o lo que nos reveló, de hecho, esta primera fase de investigación, la fase cualitativa, y ya en la parte metodológica, es que efectivamente el juego no existe como problema, es decir, a la sociedad española no le preocupa, no es un tema de debate que diga, hombre, pues qué interesante, voy a ir, como puede ocurrir cualquier otro tema, y de hecho, pues nunca hemos tenido problemas para, bueno, salvo algunos temas muy, muy puntuales. Y evidentemente el tema del juego pertenece a los temas puntuales donde la gente rechaza participar. De tal manera que en principio el juego no existe, el juego no es un problema para la sociedad española, porque de hecho no genera debate, y por otra parte el juego efectivamente tiene connotaciones de tabú. No se quiere hablar. Forma parte, por lo tanto, de esas realidades que existiendo, hombre, pues mire usted, mejor no. Ningún problema. No les voy a parar de la fase exploratoria porque, en todo caso, la síntesis se lo he dejado. Me voy a centrar fundamentalmente en la fase de barómetro. Pero ya en esta fase de preparación de la investigación ya aparecen rasgos que de alguna manera prefiguran cuál es la situación del juego en este país. No existe como problema, y segunda parte, no es un tema del que guste hablar. Por lo tanto, ya podemos anticipar dos conclusiones. En la fase de barómetro, observen la ficha técnica de selección. Para poder conseguir, de acuerdo, y es siempre el elemento clave, no es tanto el número de encuestas que se realizan, sino la fiabilidad y el valor de la muestra. Es decir, hasta qué punto la muestra responde realmente a las estratificaciones de la población general. Para conseguir las 1.247 encuestas válidas, es decir, que reprodujesen miméticamente la realidad del país, tuvimos que recurrir a un total de 5.279. El nivel de fracaso, entre comillas, en unas encuestas ordinarias está a 1,4. Una encuesta válida por cada 4 realizadas. En el momento que se te dispara ese factor de coste y ese factor de interés, significa ya que el tema es problemático. Lo descubrimos en la fase cualitativa, pero aquí, en la fase cuantitativa, no lo ratificaron. 2.884 personas contactadas se negaron a colaborar. En nuestras encuestas primero siempre hacemos digamos, las frases de enganche, las que te permitan recoger al encuestado para que se preocupe por el tema y ya se enganche, y sin embargo en cuanto pasábamos esa fase de enganche de tratar de recoger, oiga, mire usted, es usted de Madrid o es usted de Zaragoza, según donde se hacía la muestra, qué edad tiene, etcétera, en cuanto pasábamos la fase de un poco de enganche, resultábamos ya de lo que íbamos a preguntarle. Hasta luego, Lucas, que me voy. 2.884 fracasos. Similar en porcentaje a las encuestas políticas, por ejemplo, en el País Vasco. La misma o similar opacidad. Y evidentemente el juego no tiene nada que ver con la política o la violencia en el País Vasco. Bueno, pues con esos datos metodológicos, o a esos datos metodológicos habría que añadir otro tercer elemento que sí me parece que es positivo. La encuesta la hemos realizado, y todos los trabajos de la investigación los hemos realizado en junio. Y junio ha tenido la peculiaridad, y en este caso ha sido suerte, de que se han producido dos hechos que son importantes a la hora de determinar la validez del dato. Primer hecho, no ha habido ninguna campaña de promoción de ningún producto vinculado con el juego. Ninguna campaña. Y segundo hecho, tampoco ha habido ningún hecho relevante del propio juego, ni grandes botes, ni grandes noticias, que pudiesen alterar los datos que estábamos obteniendo. De tal manera que el mes de junio es un mes, desde el punto de vista del juego, muerto. Y eso nos permite hablar que los datos que vamos a tener serían los peores de los datos posibles. Es decir, cuando el fenómeno no está en actividad por fenómenos exógenos, ya sea bote, ya sea campaña de publicidad, de tal manera que lo que vamos a descubrir es un poco el suelo del juego. En la peor de las circunstancias, esto es lo mínimo del juego en España. Esta es la mínima de la presencia del juego entre los españoles. Y eso, evidentemente, no es un hecho forzado desde nuestro instituto, pero, sin embargo, sí es bueno a los efectos de la investigación y a los efectos de constituir ese observatorio permanente de por dónde va y cómo se percibe el juego entre los españoles. Y pasemos ya, al menos, al barómetro. Y creo que eso lo tengo que exponer desde aquí. Empezamos. Presenta los capítulos, no sé si los hemos... La estructuración de la presentación, bueno, lo tienen ustedes ahí, pero ya lo ven. Vamos a estructurar 9 capítulos. Y empezamos por
el primer capítulo. Notoriedad del conocimiento de los juegos de azar y apuestas. Y notoriedad en espontáneo. Es decir, sin nada que le perturbe al encuestado, dígame usted qué juegos conoce. Esos eran los términos de la pregunta. ¿Qué se trataba de, o qué se trata con esa pregunta de localizar? ¿Cuál es la presencia inconsciente del juego en la vida de los españoles? Y el elemento más revelante. Tan solo el 1,2% de los españoles reconoce que no conoce ningún juego. Es decir, el juego es una realidad para el conjunto de los españoles mayores de 18 años. Todo el mundo conoce algún juego. Absolutamente todo el mundo. Unos más, otros menos, como revela, pero en principio el juego evidentemente es un factor universal. Está presente en el inconsciente, sin necesidad de campañas, de todos los españoles. Se juega y se reconoce que se conocen juegos. De tal manera que el paso previo para consumir, efectivamente, es reconocer su existencia. Bueno, pues está claro que las posibilidades de consumo son altas, puesto que de entrada todo el mundo reconoce su universalidad. Segundo rasgo, y fundamental, los juegos más conocidos pertenecen todos al ámbito de lo público. Absolutamente todos. Primitiva. Juego de la ONCE, evidentemente, es una entidad privada, pero que tiene connotaciones claramente públicas. Lotería Nacional, Quiniela, Bolonoto, Euromillón. Los juegos más conocidos son los juegos de titularidad estatal. De tal manera que si hay algún responsable de que esta sociedad juegue, lo es fundamentalmente el Estado, no los empresarios privados dedicados a la actividad. Puesto que a partir del Euromillón, que es cuando empiezan los juegos privados, evidentemente la permanencia del recuerdo sobre los juegos en los particulares desciende notablemente. Vamos, es una caída en picado, a unos niveles que evidentemente se pueden dudar. Solamente el 5 por 6% de los españoles reconocen el juego de las tragaperras. Ojo, estamos hablando en espontáneo. No estamos hablando de plus, estamos hablando en espontáneo. ¿Qué recuerdo latente tiene el ciudadano sobre esa actividad de juego? 5 o 6%. Pero evidentemente si hay una conciencia de juego en los españoles, esa conciencia de juego es producto de la labor del Estado. Y ya nos comentó el otro día el funcionario de Lotería Expuestos que la lotería es la empresa más antigua de este país. Y eso evidentemente al final hace costa en el consciente. Tercer rasgo, puesto que era un tema que aquí, por lo menos aquí lo quiero señalar, estaba muy presente siempre. Las tecnologías, las nuevas tecnologías, pues miren ustedes, a mí desde luego las tecnologías, las apuestas deportivas por internet, el póker por internet, me parecen como elementos absolutamente casi anecdóticos. 1,9, 1,3. En el recuerdo. Prácticamente desconocidos. Bien, esto sería el cuadro general, pero el cuadro general, nosotros vamos a presentar todos los cuadros con una triple clasificación. Comportamiento y diferenciación hombres-mujeres, comportamiento en función de la edad y comportamientos. Eso no está, es lo que voy a repartir, es que eso no me hagáis caso. Son trucos de, ya no de viejo docente, pero sí, hombre, de un tío que lleva ya unos cuantos años subido a la palestra, bajado a la palestra, subido a la palestra. Entonces, algún truco tenemos que tener, si no, perderíais. Y los chistes, llega un momento que ya no se me ocurren, por lo tanto, pues vamos a retener información y así me prestáis un poquito de atención. La presentación va a ser siempre con este mismo modelo. Hombre-mujer, cuadro general y después comportamiento por comunidades autónomas. Existen no variaciones por comunidades autónomas. Entonces, el primer rasgo, y vamos a analizar primero los comportamientos hombre-mujeres. Lo primero que denota, y esto sí que aquí aparece en los juicios, seguramente los empresarios pueden leer los datos de otra manera, pero mi responsabilidad como investigador es obtener datos relevantes o que sirvan al cliente, en este caso, para los empresarios del juego o la administración que se preocupa del juego. Yo puedo dar mi interpretación, porque lo que he hecho ha sido recoger datos, pero evidentemente puedo no pretendo, y aquí no voy a examinar a nadie, no pretendo que todo el mundo coincida con mis opiniones. Yo me limito a recoger los datos y suministrar los datos más objetivos posibles para que el sector extraiga conclusiones que le sean operativas a su negocio o a su actividad. El primer rasgo que a mí deduzco de esto es la masculinización del juego. Existe mayor recuerdo en el sector de los hombres, mayor recuerdo sobre los juegos en los hombres que en las mujeres, con una excepción, la Lotería Nacional, que es el juego más femenino. Fíjense, el 65% de las mujeres frente al 61% de los hombres. Es el único juego donde el
El factor, las mujeres tienen una mayor presencia de ese juego, la Lotería Nacional. Esto es notoriedad de conocimiento. Sí. En espontáneo. Espontáneo. Que no de juego. No, que no de juego. O sea, recuerdo sobre la existencia de juego. Por edades. Algunas sorpresas. Primero, la presencia importante, y ahí sí que es un rasgo a destacar, si hay alguien que conoce los juegos de Internet, son los jóvenes de 18 a 29 años. Es verdad que esa tecnología es nueva, es moderna, pero ojo, ya han interiorizado niveles de recuerdo de esa posibilidad de opción de juego en unas cuotas muy superiores al resto del colectivo. Otro rasgo, los mayores de 50 a 65 años. La misma feminización del juego se produce también, no feminización, envejecimiento de algunos sectores de juego. Por ejemplo, lotería. El recuerdo de lotería está más presente en los mayores de 50 a 65 años de la misma manera y sorprendentemente que el bonoloto. Y las apuestas prácticamente anecdóticas. 10,4%, pero tan solo en la franja de los 30 a 49 años. Entre los jóvenes también significativo la fortaleza de la quiniela, a pesar de ser un juego teóricamente muy envejecido. Pues el 67% frente al 58% y el 49%. De tal manera que la quiniela parece que rebrota con fuerza y rebrota con fuerza fundamentalmente en los jóvenes. Por zonas geográficas. 3 comunidades destacan en la fortaleza del recuerdo. De tal manera que ya podríamos hablar de 3 comunidades con mayor fuerza de juego. Madrid, Castilla y León, yo en eso también soy un poco antiguo, las antiguas Castillas, Castilla la Nueva, Castilla la Comunidad Autónoma de León y León y Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Y Andalucía. Y dentro de Andalucía, un rasgo significativo, la fortaleza del juego de la 11. 76,7. Si observan, quien tiene una presencia más fuerte del juego es fundamentalmente la Comunidad de Castilla y León y Castilla-La Mancha. De tal manera que ya podríamos prefigurar cuáles son los territorios de juego, a priori. Porque esto es solamente recuerdo. Sobre esta base de recuerdo, iniciamos el segundo capítulo. Muy bien, ya sabemos qué presente y hasta qué porcentaje está presente los juegos en el recuerdo de los españoles. Ahora bien, reconocimiento de participación. Y la participación la recurrimos no a usted juega, no, participación del último mes, que es lo que nos permite prefijar hábitos. No preguntábamos si usted juega, no, usted ha jugado el último mes, de tal manera que por lo menos podemos conocer lo que decíamos antes, cuál es el suelo mínimo de desenvolvimiento del juego. En el último mes usted ha jugado y ha sido un mes donde no ha habido acontecimientos. Primer rasgo y fundamental, el 50,9% de los españoles reconoce que no ha participado en el último mes en el juego. Y aquí sí que sería el fenómeno de la botella, medio vacía o medio llena, porque aquí sí que es medio-medio. El 50,9% reconoce que no, de tal manera que el 49,1% reconoce que sí. El 50% de los españoles, por tanto, podemos decir que juega con regularidad, es decir, todos los meses practica alguno de los juegos. Y en esta participación, el mismo fenómeno que en el recuerdo. Y efectivamente los actos de consumo no son sino una derivada del recuerdo. Preeminencia absoluta de nuevo del Estado, de los juegos del Estado. Con unas, y aquí se empiezan ya también los problemas y que revelan los caracteres del propio juego. Si comparan los datos de recuerdo genérico sobre la base de consumo, vean ustedes que hay diferencias. Efectivamente, lo que más se participa es en la primitiva, que es también quien tiene un mayor índice de recuerdo. Pero vean que el recuerdo entre la primitiva y los juegos de la 11, en factor de recuerdo, había tan solo una diferencial de 9 puntos. Sin embargo, en el consumo, la diferencial baja a 14 puntos. Es decir, con similar presencia, sin embargo, los actos de consumo son menores. De tal manera que podemos encontrarnos, y en este caso la 11, está claro que tiene un fenómeno de desatractivo. Hay una graduación de atractivo en unos juegos y otros, que es lo único que explica en última instancia una presencia y un consumo.
ese diferencial es significativo. Fíjense que la quiniela aparecía en cuarto lugar en el recuerdo y sin embargo aparece en tercer lugar en el consumo. Se trastocan las jerarquizaciones de uso frente al recuerdo. No es un problema de publicidad, es un problema de atractivo del propio producto. Está claro. La diferencial de uso a su vez, o de reconocimiento del uso, porque aquí es lo que nos han dicho que hacen, entre el recuerdo de los juegos privados y el uso del recuerdo, vean ustedes que es bastante menor. Sobre una base de recuerdo del 75 consumen el 30, sobre una base del recuerdo del 5 están consumiendo el 0,6, 5 puntos de caída. El efecto del recuerdo por parte del sector privado es más beneficioso o tiene un índice de rentabilidad más alta o de utilidad más alta que el sector público. Exceso de inversión por parte del sector público o, por el contrario, mayor atractivo, mayor capacidad del sector privado para que sus productos requieran más atractivo, de tal manera que el desfase entre conocimiento y consumo sea menor. Distribución sobre ese cuadro general con el mismo fenómeno. Lo que ya habíamos encontrado en el recuerdo aparece en la segunda. Los juegos es un elemento fundamentalmente masculino. El 53,7% de las mujeres reconocen que no han participado, frente al 48,1%. El uso del juego es más masculino que femenino. Y el uso, a su vez, aumenta con la edad. El 61% de los jóvenes reconocen que no han participado en los juegos, frente al 43,5% de los mayores de 50 a 65%. ¿Problema de ludopatía en la población de mayor edad o, por el contrario, el juego tiene un factor de entretenimiento que tiene un mayor poso, un mayor peso en las personas de más edad y que tienen a priori más tiempo libre? ¿El juego es solamente emoción o es también entretenimiento? Este diferencial entre la participación de jóvenes y personas de más de 50 años, yo creo que nos está hablando fundamentalmente del factor entretenimiento. Factor tiempo libre, factor entretenimiento. Y está claro que los jóvenes, bueno, será por cosas por hacer. Pero sí hay un factor claro de envejecimiento en el juego. Fíjense que los jóvenes donde más destacaban, quinielas, el 17%. Es el grupo de edad con mayor incidencia en ese factor de juego. 17% frente al 9 y el 6,4%. Las quinielas no están envejecidas, sino todo lo contrario. La franja de los 30 a 49, la que presenta en principio índices de uso bastante consolidados con relación a la franja de 50 a 65. Por zonas geográficas. Ratificación de lo anterior. Las comunidades que reconocen que no han participado son fundamentalmente Cataluña, comunidades del norte, es decir, Galicia, Asturias, País Vasco y Cantabria, y Madrid. Pero fundamentalmente Cataluña y comunidades del norte. ¿Es un problema solamente de recuerdo o es un problema también de accesibilidad? Vamos a ver más adelante qué ocurre. Pero ya tendríamos una España que juega y otra España que juega menos o que dice jugar menos. Porque aquí estamos partiendo de las declaraciones no forzadas de los entrevistados. Sigamos. Recuerdan, reconocen consumir y dónde se consume. Primer punto y fundamental. El 76,8% reconoce como el punto de venta cercano el factor fundamental o el lugar fundamental donde consume. Y punto de venta cercano, ya sea porque está cerca del domicilio o porque está cerca de mi lugar de trabajo. De tal manera que el factor de accesibilidad se convierte en el factor clave de uso. En la medida en que tengo un centro cerca de mi domicilio o cerca de mi trabajo, consumo. Segundo punto de venta. Venta de paso. No está ni en mi trabajo, ni cerca de mi trabajo, ni cerca del sitio donde vivo. Sin embargo, paso, hay algo que me atrae y entro. El factor impulso como determinante. Pero ese impulso está activado desde la accesibilidad del puesto. No se producen, en principio, traslados de la población que consume a lugares de consumo, sino que el consumo le viene dado.
lo tengo al lado o paso. Activo el recuerdo y consumo. No hay una búsqueda deliberada del producto. Hay un acceso inmediato al producto. El producto me da. Y tengo un recuerdo y genera. Y ese comportamiento, si ven, prácticamente no hay diferencias significativas, salvo hay un punto que sí que habría que explotar con más cuidado. Hemos dicho el juego más masculino, el juego elemento de impulso. Punto de venta crece en el caso de los hombres frente a las mujeres. Es decir, esa capacidad de atracción que pueden tener los lugares de punto de venta activan más o se funcionan más en los hombres. Si tienen un mayor recuerdo, es fácil que ese punto de venta atraiga directamente el consumo, con mayor facilidad que quien tiene menos recuerdo. En el resto, por edades, son las personas de 30 a 49 años, es decir, personas muy socializadas, trabajo, las que consumen, o sus índices de consumo a través de terceras personas aumentan. 7,8 en el caso de los mayores de 30 a 49 años y 5,9 50 a 65. Factores de sociabilidad en el juego. En el trabajo, pero en todo caso los índices y la fortaleza de esos índices, accesibilidad, son fundamentales. Por comunidades, hemos hablado de dos regiones que juegan menos o tienen menos acceso al juego. Porque observemos en el caso de Cataluña, el 22% punto de venta de paso. Es decir, no tienen tantos puestos de venta al lado de su domicilio o al lado de su trabajo, y sin embargo su deseo de juego se ve satisfecho porque en trayectos espontáneos o trayectos aleatorios descubren un punto de venta. Estamos hablando de una comunidad que juega menos o que tiene una red de distribución más ineficiente que el resto de las comunidades. Ese factor del 22% a mí me hace pensar que es un problema de accesibilidad, de red de distribución. Y otro factor importante, la sociabilidad andaluza. 9,1 frente al resto de las comunidades. Bueno, hay aquí otro resto del 9,4. Ese resto incorpora las islas, Baleares, Canarias, Valencia, Murcia, Aragón. Ya hemos consumido, ya hemos dicho dónde consumimos, pero ahora ¿dónde contrastamos el objeto de mi consumo? Y aquí sí que a mí me parecen sorpresas tecnológicas. El primer punto que reconocen, estamos en los... me he quedado atrás, perdón. ¿Cuánto se reconoce? Matriz dominante. El gasto semanal, el 45% de los españoles reconocen de entre 3 y 10 euros a la semana. Ojo, aquí la base la hemos reducido solamente a los que reconocían que jugaban. No estamos hablando de población general, sino que ya nos circunscribíamos a aquellos que nos habían dicho el último mes he consumido. Bueno, pues la matriz dominante, el elemento dominante, es de 3 a 10 euros por semana. De tal manera que estaríamos hablando en torno a 30 euros euros mensuales. El 45% de los consumidores habituales. Matriz de gasto. De nuevo, masculinización. Las mujeres, la matriz dominante o al menos equiparante, 42,8 frente a 42,8, en tanto que los hombres 47,2, 15,7, de 11 a 30. Ya se produce un salto en el gasto mensual. Y más de 30 euros, casi el 5% de los jugadores habituales. Entendemos jugador habitual el que consume el último mes. Jóvenes entre 18 y 29 años, entre 13 y 10 también es la matriz dominante, 47,9. De 30 a 49, 13,7 reconoce más de 11 euros semanales. Y los mayores de 50 a 65 años, consumidores habituales, ojo, las cifras ya se nos disparan. Si multiplicamos esto por 4, nos está saliendo casi 200 euros de juego mensual en aquella población de mayores de 50 años que practica el juego con habitualidad. 14,5 de 11 a 30, 4,3 más de 30,
las cifras ya de consumo empiezan a ser significativas. Por comunidades autónomas. La comunidad que reconoce menor consumo, Cataluña, 48. Pero es también lo que dice Castilla y León, a pesar de que era una provincia jugadora. Pero es que en esa provincia, perdón, en esas comunidades autónomas, el 6% reconoce más de 30 euros. Junto con Cataluña. Y de nuevo la pregunta, ¿son menos jugadores o peor red? El 6% de más de 30 tan solo se produce en las comunidades de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Cataluña. Dominante en menos de 30, Cataluña en menos de 3 euros, Cataluña y Castilla. Entre 3 y 10 euros, la cornisa cantábrica. Entre 11 y 30 euros, Madrid. Y más de 30 euros, Cataluña y el resto de las comunidades. Ya sabemos dónde compra, cuánto dice gastar y ahora dónde obtiene el dato de acierto o desacierto con su conducta. Y aquí para mí al menos una sorpresa, y es la presencia de las nuevas tecnologías. El 38,2 reconoce acudir al teletexto para averiguar si le ha localizado, si le ha tocado o no premio. El 34,6 al punto de venta, la prensa el 24,8 y, ojo, Internet el 17,6%. Cifras que son muy similares al índice de penetración del Internet en los hogares. Creo que está 3 puntos, 3-4 puntos por encima de ese índice. De tal manera que el Internet sí es un factor de comunicación, un factor de información que ha entrado de lleno en los juegos. Frente a un 1,2% de recuerdo de Internet como uso y un 0,2% de los que reconocían que habían jugado a Internet. Y aquí sí que puede aparecer el fenómeno del comercio contextual. Y son esos factores de consumo que no prefiguramos y no pensamos ir a comprar o comprar una lotería y sin embargo pasamos por un puesto de lotería y compramos lotería. O no pensamos comprarnos una corbata, pasamos por una tienda que vamos a comprar un disco y compramos corbata. Esos actos de comercio contextual que hacen que los actos de consumo se puedan producir en cualquier momento. Para que esos actos de consumo se puedan producir, lo primero que tiene que hacer es un contacto. Es decir, una posibilidad de que ese consumo se pueda hacer. Si las tecnologías Internet ha entrado ya en los comportamientos y los hábitos de los jugadores, es decir, si ya se utiliza Internet para obtener una información, quién ha ganado o cuáles han sido los números premiados, es factible pensar que se pueda producir un volcaje por esa mezcla de comercio contextual al uso de esa herramienta. Otra cosa serán las condiciones en que eso se produzca, pero ojo, para que el consumo o para que ese factor se pueda producir, lo primero que tiene que haber es un roce. Y aquí ya existe el roce, el 17,6%. Es decir, hay una posibilidad de que por la vía del comercio contextual, si los operadores de red saben eliminar los factores de riesgo, es que esos consumidores o esas personas que acceden a Internet puedan utilizar el Internet como elemento de uso, como elemento de juego. No solamente como elemento de comunicación, sino también como elemento de juego. Y el comercio contextual cada vez está más al alcance de todos. Y está claro que entramos primero a Internet a leer los correos. Hoy ya compramos los billetes de avión, los billetes de Renfe. Hoy ya escribimos artículos tirando de Internet. ¿Qué puede impedir o por cuánto tiempo se puede impedir que juguemos a Internet? Si ya estamos haciendo actos de consumo donde ponemos nuestra tarjeta a disposición de la red. Pero en todo caso el roce ya está. 17,6% y se acerca a la cifra de penetración de Internet. Por el mismo dato distribuido hombres-mujeres. Internet más masculinizado el 22,7% y el teletexto 40,1%. Ahora, sorpresa con el teletexto. Es un instrumento utilizado fundamentalmente por los jóvenes, pero que también está muy utilizado por personas de 50 a 65 años. Por encima claramente de la televisión, y diferencia claramente televisión y teletexto. De tal manera que esas inversiones de algunos operadores de juego en ocupar espacios o en tener presencia activa, no solamente financiera, sino también en el espacio de televisión, como un conducto que se suponía que iba a propiciar el juego,
no es verdad. La televisión no es un buen canal de información para los resultados del juego. 10,1 en carácter general, 9,7 los que son consumidores o mayores consumidores de televisión, que es las personas de más de 50 años, pues tan solo el 9,7%. La televisión no se consolida como un instrumento de comunicación adecuado al día de hoy para los juegos, frente a Internet, que ya le ha superado claramente. 29,4 entre los jóvenes, 18,2 30-49 y 9,1 mayores de 50 años. Y las mujeres son, sin embargo, las que presentan un nivel de fidelidad más alto. El 40,3 se informan del resultado en el propio puesto. Hábito. Por zonas geográficas. La presencia de Internet nos salta significativamente en Andalucía. ¿Real o un problema de tamaño de muestra? Puede haber un problema de tamaño de muestra. Pensar que en Andalucía pueda tener más uso que el Internet en Cataluña me resulta complicado. Pero en todo caso, los niveles de uso están muy en línea con los niveles de reconocimiento de recuerdo del juego en el inconsciente. Prácticamente paralelo. ¿Algún otro elemento significativo? Pervivencia de la prensa en las comunidades del norte, en la cornisa del norte, donde todavía perdura el periódico en los bares y la lectura del periódico en los bares. 32,8% en esas regiones, frente a caídas muy significativas, en Cataluña también el 36%, en el resto. Pero ya aparece un nuevo medio de comunicación con fuerza frente a la prensa y frente a televisión: el Internet. Factores de influencia. Bueno, el trabajo lo hemos realizado en un mes plano y encima los españoles nunca nos hemos dejado influir por la publicidad. Bueno, pues lo ratificamos. El 74% dice que no ha influido la publicidad en sus conceptos de juego y en su participación en el juego. El 74,1% rechaza que la publicidad le haya influido en su comportamiento. Tan solo el 26% lo reconoce. Ahora bien, aquí lo que nos encontramos es qué se entiende por publicidad y los factores encubiertos de publicidad. ¿Hay algo más publicitario que los puntos de venta de la Lotería Nacional? Esos cubículos blancos, transparentes, nítidos. ¿Hay algo que puede llamar más la atención y que de vez en cuando te ponen 13 millones de euros, 20 millones de euros? Bueno, eso no es publicidad para los españoles, pero está claro que los lugares de punto de venta, al menos de la lotería, son verdaderos centros de publicidad encubierta. Y chapó, porque no se nota. Y la mejor publicidad es la que no queda en el consciente de los usuarios. Y aquí no queda. El 75% reconoce que no le influye. Bueno, no ha habido campañas y le conocen que no. Pero lo que es obvio es que cualquiera de los puntos de venta de la Lotería Nacional es el paradigma de la publicidad encubierta. Y chapó, porque evidentemente sí conllevan transparencia, claridad, muchísima luz, que es de lo que se trata y es lo que se busca en el juego. El azar existe, es lo desconocido, pero por lo menos los interlocutores, los operadores, que yo los conozca, que les vea todo. No, pues, evidentemente entras en un local de venta de lotería y es lo más, entre comillas, limpio que se puede percibir, de tal manera que los factores de publicidad encubierta, chapó. No hay en este punto diferencias significativas ni en cuanto a condición de hombre-mujer, ni en cuanto a condición de edad. Los mayores son los que se sienten más reacios a reconocer que la publicidad les pueda estar influyendo. El 82% dice que no me influye, y por regiones ocurre lo mismo. De tal manera que enhorabuena a la publicidad. Seguimos. Valoración de la actual oferta. Satisfacción absoluta. Prácticamente el 92% de los españoles, y aquí volvemos otra vez a la población general, no solamente los que juegan, reconocen su satisfacción por la oferta existente con respecto al juego. Hay juegos prácticamente todos los días y juegos para casi cada cosa. De tal manera que en principio no se vislumbran demandas latentes.
La población general se siente satisfecha con lo que existe. Ahora, en el caso del mundo de los juegos, ¿es la demanda lo que genera el producto o es el producto lo que genera la demanda? Yo creo que estamos hablando en la segunda caso. Son los productos los que generan demanda si es que el producto se sabe presentar. Porque lo que existe es un factor permanente de incertidumbre, de reconocimiento del azar, de la búsqueda de emociones, de la búsqueda del enriquecimiento, que están permanentes en el conjunto de la población. De tal manera que es la habilidad del producto, nuestra capacidad para generar productos que hagan que esos deseos latentes y genéricos y que están rellenos de multitud de atributos, no solamente quiero ser rico, lo que motiva la acción del juego, sino que existen otros factores, lo que conlleva a que en principio no sea un sector donde la demanda imprime carácter, sino que por el contrario es la capacidad de los operadores los que pueden de alguna manera activar esos deseos latentes. Es el producto lo que puede activar la demanda sobre la base de una demanda permanente, estática. Y además esos productos no tienen por qué morir, y el ejemplo es la quiniela. Pueden existir productos que durante determinadas etapas, y o bien por razones de gestión puntual del producto, o bien por la presencia de otros factores externos, pueden sufrir elementos de declive y sin embargo no han muerto. Véase el fenómeno de las quinielas en nuestros días. Hace unos pocos años prácticamente todo el mundo lo dábamos por muerto. Pues no, señor. Goza de buena y muy buena salud. ¿Será que la liga ha sido competitiva? No es solamente un problema de liga. ¿Será que los eventos deportivos están muy presentes en las noticias? Podrá ser, pero ahora bien, son los jóvenes los que más están tirando de ese factor de juego. Es más, entiendo, un problema de gestión y por lo tanto de operadores que de demanda de usuario. De tal manera que a la vista de este cuadro, que se podría pensar hay que cerrar, ya no hay espacio para más. Mi tesis es totalmente la contraria. Al contrario, cuanto más satisfecha está la demanda, más hay que activar los productos. Porque en caso contrario, lo que haremos es que la demanda, si se siente totalmente satisfecha, decline. Su presencia sea tan constante que reduzca el deseo de participación. Demanda más satisfecha, más necesidad de trabajo por parte de los operadores para que esa demanda se pueda activar. Los niveles de satisfacción de la demanda, no hay diferencias significativas, hombres-mujeres, 91,9 frente a 91,7. No sabe, no contesta, 7,4, 7,6, prácticamente equidistante. Por edad, los jóvenes siempre podrían ser los más insatisfechos. Pues aquí se revelan como los más satisfechos, 92,1, frente al 91,5 y 92,1. No sabe, no contesta, 7,5, 7,7, 7,3. No hay elementos diferenciadores importantes. Por zonas geográficas, suficiente, 90% en Cataluña, 88,7 en Andalucía. Un 10% no sabe, no contesta. De nuevo la pregunta. Distribución, porque es la provincia, o perdón, la comunidad autónoma, que en principio, junto con Andalucía, es la que presenta unos niveles de satisfacción más bajos. La más satisfecha, las provincias más jugadoras. Castilla, León y Madrid, 92 y 93%. Y ahora vamos a pasar a analizar atributos de juegos. Y ahí lo que les presento es nivel de atractivo de los diferentes juegos de azar y jerarquización de atractivo. Primer rasgo, tan solo hay 3 juegos que aprueben y utilizamos, ojo, para probar no el 5 clásico, sino el aprobado último de la universidad, el aprobado de la selectividad, que es con 4. Ya saben ustedes que se pasa y se puede entrar a la universidad si obtienes el 4. Bueno, pues vamos a ir para abajo porque si no aquí no aprueba nadie. Por lo menos con relación a este factor o a este atributo, el atractivo. Tan solo tendría el atractivo o aprobaría
per se las loterías. El resto de los juegos, por lo menos con relación a este tributo, no llegan al aprobado. Y tan solo aprueban, en términos de selectividad, las combinaciones aleatorias y los boletos. La nomenclatura que hemos utilizado es la que utiliza la Comunidad de Madrid a efectos de clasificar los distintos tipos de juego. Y ahora pasaríamos a analizar juego a juego. Pero para eso, y a ver qué está pasando y cómo es posible que presenten tan poco atractivo. Loterías. Un nivel de atractivo sobre la base de... Ven que hemos sumado los que consideran... La pregunta tenía 5 alternativas posibles. Muy atractivos, bastante, poco atractivos, nada atractivos, y no saben, no contesta. Bueno, hemos sumado los muy y los bastante como elementos para el aprobado. Bueno, pues la clasificación, en el caso lotería. 51,7, no hay diferencias respecto al atractivo para hombres y mujeres. Sin embargo, sí hay diferencias en cuanto al factor edad. Los jóvenes son los que encuentran menos atractivo esta modalidad de juego, el 48,5 frente a la población de más edad, 50-65, que son los que consideran más atractivo este tipo de juego. Por comunidades, la comunidad que encuentra más atractivo este juego es Castilla-León y Castilla-La Mancha, seguido de Madrid. Siguiente juego, las combinaciones aleatorias. Ya estamos en el suspenso académico, aunque sea un aprobado de selectividad. 47,7% lo consideran atractivo. Es un juego más atractivo para los hombres de mediana edad, 30-49, pero a las personas mayores y los jóvenes ya lo suspenden. Y siendo las personas mayores los que utilizan el factor de juego como entretenimiento a priori, pues está claro que este juego, los juegos de azar, no resultan a aquellas personas que tienen más tiempo libre atractivos a priori. Por comunidades, aprueba fundamentalmente Castilla-León y Castilla-La Mancha. Suspende en el resto, salvo las islas y Valencia. Los boletos, que es el último juego al que todavía consideramos que puede disfrutar de un aprobado. Aprueba fundamentalmente hombres, y el diferencial entre hombres y mujeres y el nivel de atractivo para esos colectivos ya es significativo, así como hasta ahora se mantenían casi equilibrados. Sin embargo, en este punto el 54 frente al 35, y por edades son los jóvenes precisamente los que lo consideran más atractivos. Entre los boletos evidentemente está la quiniela, el 62,3. Atractivo. Boletos está quiniela, etcétera. Vale. Bueno, he utilizado la terminología de la Comunidad de Madrid. Las loterías, todo el mundo entendemos que son loterías, las combinaciones aleatorias también, y los boletos aquellos que exigen mayor actividad. Bueno, pues este es un juego que resulta fundamentalmente atractivo para los mayores y prácticamente no atractivo para los mayores de 50-65. Es un juego fundamentalmente juvenil al día de hoy. Boletos por comunidades autónomas. Es un juego donde tiene mayor atractivo en Cataluña, seguido de Madrid. Juegos de casino. Y ya empezamos con el suspenso, no digo bajo, pero sí suspenso, teniendo en cuenta que es el suspenso más alto. Es un juego que tan solo tiene atractivo para el 23,1% de la población española. De tal manera que ese sería su techo de usuarios. Y dentro de ese rasgo, es un juego que sin embargo no presenta diferencias significativas hombre y mujer. El índice de aceptación es prácticamente similar, 25 frente a 21. Y que sin embargo sí tiene un fuerte atractivo para los jóvenes, 32,8%. Y de hecho, se comentó ayer en la cena y después se pudo ver, estuvimos en el casino y efectivamente había mucho joven, pero joven, que parece que están celebrando su mayoría de edad
no yéndose a determinados sitios, sino al contrario, celebrando su mayoría de edad en el casino. Bueno, en otra época lo celebrábamos de otra manera, pues ahora es el casino. Ahora, es un juego que se presenta como un juego con fuerza entre los jóvenes. No tanto para la gente que se encuentra más activa, la población de 30 a 49 años, que en principio sería el usuario predeterminado para este tipo de juego, pues sin embargo resulta que no es atractivo para esa población. Y sí resulta medianamente atractivo para los mayores de 50 a 65 años. De tal manera que es un juego que, si el sector lo sabe cuidar, en principio gozaría de buena salud a futuro, teniendo en cuenta que los jóvenes son siempre el futuro. Otra cosa es, vale, lo encuentran atractivos, pero cuál es su capacidad de gasto y hasta qué punto puede llegar a ser rentable económicamente, teniendo como elemento de fijeza en el consumo a los jóvenes. Bingo. Tan solo resulta atractivo para el 17% de la población. Puesto que no existen datos, sí existirán datos de recaudación, que supongo están suministrados por el sector, pero no sabemos, por lo menos como aquí lo que se trata de analizar el cliente, no tenemos datos históricos de evolución de este tipo de juego con relación a la aceptación por parte de los clientes. Tendremos datos de recaudación, pero no de aceptación psicológica o a priorística. En principio, un suspenso nítido. Tan solo el 17% lo encuentran atractivo. Y resulta más atractivo entre las mujeres, significativamente atractivo, el 21% frente al 12% de los hombres. Un juego claramente feminizado en cuanto a atractivo. Y los jóvenes vuelven a ser los que demuestran también un mayor nivel de interés por este juego. De atractivo, el 28%, frente al 11% y el 16%. ¿El factor de socialización? Pues puede ser el casino como elemento de entrada a otro estadio de edad, y celebro mi mayoría yendo al casino, o celebramos mi mayoría, pues vámonos al bingo. Elemento de socialización, y quizá también seguramente en el caso de las mujeres, pues vámonos a un bingo. Por comunidades, Madrid y Cataluña son las regiones donde el bingo juega de mayor capacidad de atracción, o dispone de mayor capacidad de atracción. En Andalucía, donde dispone de menor atractivo. Póker, 16,4. Los índices de atracción, evidentemente, son claramente de suspenso. Un juego claramente masculinizado, el 19 frente al 12, y muy rejuvenecido. En el aspecto de atractivo hay un factor que es constante en todos los juegos, y es los mayores índices de atracción por parte de los jóvenes, lo cual al final nos puede hacer llegar a pensar, ¿estamos hablando de que esos juegos tienen atractivo para los jóvenes, o que los jóvenes pueden ser atraídos con mayor facilidad ante impulsos externos? Yo creo que hay algo de las dos cosas, y que efectivamente los jóvenes, como personas que todavía no tienen absolutamente consolidados sus niveles de valores, pueden verse atraídos con mayor facilidad ante un fenómeno de la publicidad o fenómenos nuevos y que les toca por vivir, de tal manera que su propia necesidad de vivencia les haga ver atractivos donde otros, en lugares o en actividades donde otros colectivos por edad ya lo han rechazado o abandonado. Y quizá debamos todas las cifras que tenemos sobre el atractivo para los jóvenes, tamizarlas desde ese factor y con ese vector, de tal manera que el atractivo de los juegos deberíamos contrastarlo, puesto que no tenemos barómetros históricos que nos permitan ver la evolución de la población, fundamentalmente analizar su factor de atracción en función de la edad. Hasta qué punto siguen siendo atractivos para los mayores, es decir, para aquellos colectivos que han podido disfrutar de ese juego durante más tiempo. De tal manera que la presencia o el mayor realce del atractivo para los jóvenes de este tipo de juegos quizá tengan que ver más con su factor o con su edad de experimentación. Están experimentando y por lo tanto las cosas a priori les resultan más atractivos. De tal manera que tamicemos la fortaleza de los jóvenes respecto a los juegos. Y en ese tamiz eso no excluye mi apreciación sobre el juego de las quinielas, o sea, sobre la rejuvenilización de las quinielas. Yo creo que ahí sí que lo tiene que ver porque es claramente disonante. En todo caso,
estábamos hablando del póker y Cataluña es la comunidad que reconoce el póker como elemento más atractivo. Las apuestas y el futuro de las apuestas, 14,9. Pues en principio no resulta como muy atractivo, si bien sí aparece como un juego muy masculino. Para el 19% de los hombres sí tiene atractivo. Los jóvenes, de nuevo, resultan los más atraídos, o aquel colectivo para el que este juego tiene más atractivo, frente al 12,2 y 8,2. Suelo, por tanto, en el colectivo de mayores de 50 años, colectivo jugador, casi el 9% de la población y el 13% de la población ocupada. Por comunidades autónomas, las dos comunidades con mayor potencia de atracción de este juego, Cataluña y Madrid. Nuevamente, Cataluña y Madrid. Castilla-La Mancha y Castilla-León, que eran las provincias más jugadoras, sin embargo dan índices de atracción muy bajos. Rifas y tómbolas, 15% de capacidad de atracción, femenino, 16,3 frente al 13, joven, pero mayor consistencia en la población de 30 a 49 y 50 a 65 años. Prácticamente un 12% de suelo de atracción. Por comunidades, aquí sí que se dispara. Castilla, León y Castilla-La Mancha. Pervivencia de las rifas y las tómbolas en los pueblos. La cesta de Navidad y fenómenos sociales que yo no sé si son juegos ilegales que reclamaba algún operador en los días pasados o no. Yo no sé si la cesta de Navidad eso es legal o ilegal. En todo caso, forma parte de los paisajes urbanos y de algunos barrios y desde luego de los paisajes rurales. Máquinas tragaperras. Pues aquí sí hay algunos operadores y hay que lamentar la no presencia de los operadores privados, y no he sido yo, ha sido la cena. Mejor pienso eso que no lo contrario, pero evidentemente el nivel de atracción que presenta hoy por hoy el juego es bajo, un 8%, tan solo un 8%. Un sector masculino, juvenil sí, pero tambicémoslo, y un 6% de suelo en la población que ya lleva más tiempo de ejercicio del juego. Ese es el suelo de atracción, el 6% de la población. Se puede o encuentra atractivo este juego. Por áreas geográficas, de nuevo, Cataluña y Madrid. Póker, tan solo el 4,1%. De nuevo los jóvenes, hombres, mujeres prácticamente equilibrados, pero ya estamos hablando de datos realmente ínfimos. El 5%, el 4% de la población, el 9% de los jóvenes, el 2,9% y el 1,2%. Realmente el suelo operativo o el atractivo operativo de este juego es bastante bajo. Las dos comunidades de nuevo con mayor capacidad de atracción, Madrid y Cataluña. Casino por internet, 3,6%. Juego feminizado, extrañamente feminizado, mayor incidencia entre los jóvenes y la población entre 30 y 49 años. Aquí ya el internet es el factor de uso determinante. Por áreas geográficas, nuevamente Cataluña, Madrid. Por lo tanto, Cataluña no es jugadora o es un problema de accesibilidad. Claramente se nos perfila como un problema de accesibilidad esos datos que nos hablaban de Cataluña como región no jugadora. Siguiente atributo. Una cosa es el atractivo que demuestre y otra cosa es la emoción, como otros los atributos que se buscan o que se desean en el juego. ¿Qué juegos transmiten emoción? ¿Y rasgo más significativo?
señores operadores, para el 29%, y volvemos otra vez a población general, para el 29% de la población española, ningún juego le parece emocionante. Por lo tanto, sin entrar, ya han excluido ustedes al 30% de los posibles usuarios o consumidores de sus productos. Al menos con relación a ese atributo, la emoción, que se supone que sí es un atributo consustancial al juego. Prácticamente para el 29%. Y los nuevos soportes no aportan tampoco emoción, ¿eh? Casino por internet 0,6, rifas y tómbolas 0,4, máquinas tragaperras 0,2, combinaciones aleatorias 6,4. Analicemos este atributo de emoción con relación a la condición hombre-mujer. Las mujeres encuentran menos emociones que los hombres en los juegos. El 31,2 no encuentra ninguna emoción, frente al 25,3. Y las mujeres encuentran fundamentalmente emoción en las loterías, frente al 13 los hombres, y en el bingo, que son los dos juegos donde los juegos más feminizados, de tal manera que si hay una correlación entre el factor emoción, atributo emoción, consumo de ese juego o uso de ese juego, las loterías y los bingos. Se va no solamente para socializarse, sino porque además se encuentra emocionante, o al menos para ese sector de población lo encuentra emocionante. Los hombres, por el contrario, la emoción, o son líderes en cuanto a emoción, póker, boletos, combinaciones aleatorias y apuestas. Pero ojo con el factor edad. El 11,5% de los jóvenes no encuentran ningún tipo de emoción. Hemos dicho que el 30% de la población se autodescartaba en relación a este valor, de tal manera que no se iban a convertir en usuarios de este servicio en la medida que no encontraban emoción. Sin embargo, los jóvenes, tan solo el 11% no encuentra alguna emoción en los juegos. El 11%. Frente a la población más envejecida, que ya el 40%, mire usted, a mí ya no me emociona nada. El 39,3%, mire usted, perdone, pero no. Esta población, si la queremos activar como usuaria, tendremos que recurrir a otro tipo de atributos. Y ahí volvemos otra vez al factor tiempo. El juego como entretenimiento. Pero desde luego la búsqueda de la emoción como activador del consumo de este producto en los mayores de 50 y 65 años está claro que para nada. Y en la población ya más curtida, pues el 30,7%. Hay un 30% de la población que ya este vector no lo considera. Los jóvenes, ¿qué encuentran más emocionante? Los póker, el boleto, los juegos de casino, el bingo. La población de 30 a 49, ¿dónde destaca el factor emoción? En las combinaciones aleatorias, 8,5. Y los mayores de 50 años, fundamentalmente en las loterías. Ahora, rasgo fundamental de este sector, el 39 no es la emoción el vector que podamos activar para provocar el acto de consumo. Por comunidades, las comunidades que encuentran menos emocionantes es precisamente Andalucía, o menos emociones, Andalucía y el resto, es decir, la cornisa prácticamente mediterránea, Andalucía, Murcia, Valencia, las islas. Será que en esas regiones hay otros elementos de mayor emoción, pero en Cataluña, sin embargo, el índice de emoción, de no emoción, perdón, es muy bajo, el 29,2 frente al 30% del país, por debajo, por lo tanto, de Madrid. El vector emoción sí es un vector que puede activar el uso de juegos o el incremento del uso de juegos en una comunidad como como Cataluña, o como las comunidades del norte. El 20,6 no encuentran ningún elemento, ninguna emoción en los juegos de azar. El 20 y el 24. Sigamos. Internet. ¿Nos comerán o no nos comerán? Que es el dilema que se plantean aquí los operadores. ¿Vendrán a comernos por internet sin que nos enteremos porque están entrando por la puerta trasera y aquí no los controlan? Pues hombre, a priori
Prácticamente el 98% de la población reconoce que no ha apostado en Internet. Ahora bien, lo que decíamos antes, ojo con la presencia y el fenómeno del comercio interactivo. Si el 17% de los jugadores atienden o acuden a Internet para recabar información sobre su juego que practican, es decir, sobre su hábito, ¿cuánto se tardará en que ese acceso a ese medio como elemento de comunicación se convierta también en un elemento de actuación? Habilidad de los operadores que estén presentes en Internet. Y evidentemente Internet es un mundo abierto, donde están todos. No habrá en cualquier momento alguien que sea capaz de encontrar la piedra filosofal que conlleve el volcaje. Pues la historia dice que siempre aparece alguien que lo descubre. Siempre. Y cuando se produce o hay esos desfases tan altos, tan solo un 2,3 lo usan para jugar frente a un 17 que entran y casi ya un 23, 24 que están entrando, ojo. Esos desfases, los vacíos no existen en el consumo. Al final tienden a cubrirse. ¿Quién? Pero hoy por hoy la sociedad española reconoce que tan solo el 2,3 ha utilizado Internet para jugar. Aspectos positivos que reconocen los que han entrado y que les resultan atractivos y que por tanto pueden ser llaves para motivar o activar cambios de conducta. La interacción con otros jugadores sin necesidad de contacto físico. El fenómeno del aislamiento que provoca Internet y la profundización, por lo menos en las sociedades desarrolladas, de la individualización. Pero individualización que no significa rechazo del contrario, sino a veces rechazo de la presencia física del contrario, pero búsqueda del contrario por otros instrumentos, entre comillas, más fríos. No nos comunicamos, pero nuestros consumos de Internet y de teléfonos, que nunca se ha hablado tanto por teléfono como hasta ahora. Y sin embargo, teóricamente estamos en una sociedad de incomunicación. Bueno, ese fenómeno de aislamiento versus búsqueda de comunicación a través de instrumentos ya aparece también en el juego. Y es el factor determinante para jugar. Juego con otros sin verlos. Los premios. Ahora, con relación al factor premios, ¿cuál es el elemento de información? ¿Los medios de comunicación o el propio Internet? Ese factor de premios puede hacer reducir el acceso al juego. Si el medio de comunicación es solamente Internet, tan solo los que entren pueden llegar a jugar. No es necesario jugar con dinero. De momento. Hay juegos que no necesitan dinero. Pero ¿cuánto se tarda en trasladar esa frontera del no juego con dinero al dinero? Aspectos negativos. Ojo, de entrada el 35% de los encuestados y de la población general no ha sabido encontrar aspectos negativos. Por lo tanto hay factor de riesgo. El 35% no encuentra ¿y por qué no? O mejor, se sitúa en la posición ¿y por qué no? Hay un 35% que no ha querido. No ha querido y no ha sabido. El 17,2% pierde el atractivo del directo, pero fundamentalmente, y aquí sí hay que reconocimiento, se pierde dinero y es difícil cobrar los premios. El factor de inseguridad. El factor de inseguridad y el factor de desconfianza. Hoy por hoy hay que reconocer que es el único freno a los juegos. Motivos por el que no se ha apostado. A priori, el 65% reconoce que el tipo de juego no le atrae. Bueno, pero es una excusa, digamos, políticamente correcta. Sin embargo, el 21,4% lo que reconocen es que el Internet no es seguro, o por lo menos lo viven como no seguro. A pesar de que, sin embargo, y ahí está, o interviene el factor riesgo, que sí lo están utilizando para otro tipo de transacciones económicas, compra de billetes. Pero hoy por hoy el Internet se percibe como no seguro por el 21% de la población. Y fundamentalmente lo perciben como no seguro los hombres, que eran a su vez los elementos o el factor de la población más dispuesta a entrar en Internet. Y ojo, a su vez los usuarios más interesados luego eran los jóvenes y casi el 29% de la población de jóvenes no se siente seguro. Y si hay alguien
o hay un colectivo que no percibe la inseguridad como un factor de riesgo, son los jóvenes. Evidentemente, cuando eres joven, el coche no te parece peligroso, la excursión no te parece peligrosa, nada es peligroso. Y sin embargo en Internet sí. O sea, locos sí, pero cuidadito. Son los que reconocen mayores riesgos a Internet, el 30%. Y son, en principio, los usuarios potenciales. De tal manera que mientras persista y perviva esta conciencia de riesgo, pues posiblemente no se producirá ese volcaje hacia ese nuevo operador, posible operador de juego. Y hoy por hoy, evidentemente, esa percepción de inseguridad de Internet es lo que está frenando el uso de ese instrumento. Fíjese que el riesgo, por ejemplo, tan solo es percibido por el 13,6% de la población de 50 a 65 años, que en principio, siempre cuando se habla de inseguridad, es la población con mayor edad las que tienen el riesgo. Pues no, señor, aquí el riesgo lo perciben los mayores usuarios, los mayores potenciales usuarios y a su vez los de hecho mayores usuarios, que son los jóvenes y que son los que más conocen el medio, pues son los que sí tienen una percepción más clara de que, mire usted, de que aquí te la dan y de que este hoy por hoy es un medio no seguro. Sigamos con otro capítulo, las casas de apuestas. De entrada no aparece en el cuantitativo, pero sí hay que explicarle y aparece en el cuantitativo. Las apuestas sí, pero el nombre no bajo ningún concepto. Y ahí no quiero ser excesivamente duro porque creo que van por ahí los tiros, pero en principio, al menos en los cualitativos que hemos celebrado, la gente encuentra elementos de rechazo a la nomenclatura, no al hecho de las apuestas. Casa de apuesta posee connotaciones del pasado cinematográfico, locales y antros de vicio y corrupción, y por lo tanto, si se pretende entrar en ese juego, yo eliminaría de nuevo la palabra casas. Casas de latrocinio, la palabra casas tiene esa connotación negativa. No es precisamente mi hogar lo que recuerda, sino otras connotaciones que no son demasiado bien recibidas. Pero hablamos de nomenclator. El nombre, no la actividad. La actividad en este momento puede gozar, a pesar de esa satisfacción general que encontrábamos. Los juegos son satisfactorios, el 92% lo hacían satisfactorios. Pues bueno, aquí aparece un producto nuevo que sí es capaz de, o puede encontrar una demanda insatisfecha clara. Casi el 59% los encuentran muy o bastante atractivos. Y teniendo en cuenta cuál era el nivel de aprobado y de atractivo del resto de los juegos, dices, bueno, esto va a ser un boom. Pues a priori nos aparece como un posible nuevo boom en el mundo de los juegos, visto un poco el nivel de atractivo que habían presentado otros juegos. Aquí el 59% lo consideran atractivo. ¿Y quién es, o qué sector de población lo va a considerar más atractivo? Fundamentalmente hombres, más que las mujeres, y jóvenes. El factor de jóvenes, siempre hay que reducir el vector de jóvenes por la mayor capacidad de aceptación que tienen de cualquier cosa que suponga novedad. Pero ojo, entre los mayores de 50 a 65 años, que en principio es la población ya más curtida, más hecha, que ha probado ya de casi todo, su nivel de atracción es significativamente alto. Prácticamente el 54% lo consideran con mucha o bastante aceptación. Prácticamente el 50% de los mayores. De tal manera que nos encontramos con un suelo muy alto en todos los vectores de población. Por comunidades, pues fundamentalmente atractivo Madrid, Cataluña y comunidades del norte. No en las teóricas comunidades jugadoras, véase Castilla y León y Castilla-La Mancha o Andalucía. No, señor. Potencialmente tiene más atractivo Cataluña, Madrid y comunidades del norte, donde en las comunidades del norte sí hay una fuerte tradición de las apuestas. Eso sí, con otras versiones, desde el juego de la taba a miles de juegos locales, rurales, que hasta que no estás allí y vives y te metes ya en unos ciertos zonas de actividad, no descubres, esto también existe aquí. Pues efectivamente, en principio, esas serían las tres comunidades donde la posibilidad de que este nuevo juego o nuevo tipo de actividad tenga éxito aparezca.
Motivos de aceptación y rechazo. El 72% de la población considera que las casas de apuestas van a tener aceptación porque somos una sociedad que le gusta jugar. No les gusta hablar del juego, o nos cuesta que hablen del juego, tenemos que buscarlos y tirarles de las orejas e incentivar para que hablen del juego, pero sin embargo la verdad es que somos muy poco cínicos. Al menos el 72% de los españoles reconocen que somos una sociedad jugadora. Y ese sería, por lo tanto, la población que a priori nos autorreconocemos como potencial, o por lo menos mercado potencial para ese producto concreto, el juego. Y consideran que esas casas de apuestas van a ser un éxito porque somos una sociedad jugadora, que le gusta jugar. Otra cosa es la inconsciencia del juego en muchas situaciones, a la que se ha referido antes el profesor José Ignacio Cases. Y el 26% consideran que no van a tener éxito porque ese tipo de juego no resulta atractivo. No porque no nos guste jugar, sino porque no lo consideran atractivos. Pero al menos ya hay un 72% de la población que consideran que el juego, pues está bien, somos una sociedad que juega. Una cosa es el techo potencial de usuarios. Ahora bien, sabiendo que existen los periódicos, usted los va a comprar. En este caso, si se da esta oportunidad que a usted le parece atractivo, ¿cuál es la intención de acudir? Y en este punto, pues hombre, el suelo a mí me parece que no es bajo. Un 35,6% de la población reconoce que sin publicidad, sin que todavía haya habido ninguna campaña de publicidad, ni conocimiento, ni puesta de manifiesto de los atractivos, o que hayamos sido capaces de llenar de atributos positivos, o por lo menos de atributos indicadores de consumo a este nuevo producto, pues ya sin embargo, a priori, prácticamente el 36% de la población, es decir, sumando los que te dicen con toda seguridad irá y los que probablemente irá, prácticamente el 36% de la población te dice que tiene intención de acudir. No es mal suelo para un producto. Es más, casi ningún producto sale con ese suelo de de suelo de actividad, suelo de consumo. Ya les gustaría a cualquier fabricante poder disponer de un 36% de mercado potencial para mi producto. Pero vamos, ya sean libros o cualquier otro producto. En principio, el 36% de la población demuestra intención de acudir sin publicidad y sin cargar de atributos o sin incentivar con elementos endógenos a este nuevo producto. ¿Y dónde se produce y cuáles son los rasgos a su vez de esa intención de acudir? Fundamentalmente entre los hombres, el 39,8%, frente a las mujeres, los jóvenes, el 53% van a ir. ¿Cuántos seremos capaces después de retener? Ese ya es la asignatura de los operadores. Pero te están reconociendo las personas más curtidas, más pasadas y por lo tanto con más tiempo libre, sí, pero al mismo tiempo menos susceptibles de movilización. Al menos el 25% te reconoce que van a ir. La población de 50 a 65 años, el 25% irá. Y la población con mayor capacidad de gasto, es decir, la población fundamentalmente activa, el 32%. La presencia de los jóvenes sí, pero sin capacidad adquisitiva puede asentar el sector. Hombre, yo creo que el 32% de la población con mayor capacidad adquisitiva sí es suficiente base como para lanzarse a esta nueva aventura. Yo entiendo que sí es suficiente. Por comunidades autónomas. Aquí ya hay algunas sorpresas. Cataluña decía que sí le resultaba atractivo y sin embargo su nivel de, en principio probaré, está en el 25,9%. Castilla-León y Castilla-La Mancha, que era la comunidad que en principio le resultaba menos atractivo, sin embargo te reconocen que el 47,3% sí tiene intención, por lo menos probaré, si es que le dan acceso, porque en principio al estar transferido las competencias de loterías en manos de las comunidades, esta será una competencia que creo que está y está cedida a las comunidades, pues por lo tanto serán las comunidades quienes lo mantengan. Pero por comunidades, la que presentaría un mayor o un suelo más alto sería Castilla-León y Castilla-La Mancha, seguido de Madrid, 37,2%.
Y en el caso de Madrid sí se están sumando atractivo más intención de acudir. Por lo tanto, tienes ya los dos elementos que, hombre, mire usted, el 100% nadie se le asegura ningún negocio, pero lo dicho, a cualquier industrial le gustaría lanzarse con estas redes de seguridad a este nuevo producto. El 37,2% de los habitantes de la población de la Comunidad de Madrid reconocen su intención de acudir y probar. ¿Y apostar sobre qué? Bueno, pues ahí también hemos establecido un ranking de apuestas. Ojo, las mujeres las que decían que menos irían a apostar, pero sin embargo los temas del corazón sí tienen atractivo y pueden ser un elemento de dinamizador importante. ¿Se separa o no se separa? ¿Se va o no se va? Yo ahí en el tema del corazón, pues hombre, supongo que habrá que seleccionar a los expertos que sepan capaz de formular la apuesta, pero en principio el factor del corazón sí se demuestra como un elemento de atracción y de dinamizador al menos de las mujeres. El fútbol para los hombres, claramente, las selecciones están más equiparado, pero más mujeres que hombres. El baloncesto, evidentemente, mucho más hombres. Preguntas de carácter social, hombre, ya el tema empieza a declinar, pero sí existen al menos 4 o quizá 3 vectores sobre los que se pueden formular apuestas. Por edades, prácticamente el ranking se repite, no hay diferencias significativas, y aquí sí que no hemos hecho preguntas, de tal manera que, a modo de conclusiones, y esto con todos los cuidados, yo sí me atrevería por lo menos a establecer las siguientes. En primer lugar, el juego sí goza de una aceptación generalizada ante la sociedad española. Otra cosa es que sea un factor o un fenómeno social sobre el que no nos guste hablar y sobre el que no nos gusta decir ni lo que pensamos ni lo que hacemos, o al menos nuestros datos que suministramos pues quizás no sean todo lo leales que deberían o que sospecha que deberían ser. Pero en principio el juego goza de una aceptación absolutamente generalizada. El factor económico es el elemento decisivo que activa la participación. Ahora, es la presencia del Estado, la seguridad del Estado, el aval necesario para su generalización. Es más, la presencia, todo el mundo sabe que el juego es legal, pero porque se insiste que el juego es legal. Sin embargo, sí hay una esquizofrenia cuando a los españoles se les pregunta desde cuándo creen que es legal, y entienden que es legal desde la muerte de Franco. Y no, mire usted, el juego ha sido legal siempre, con Franco, sin Franco. Otra cosa es que determinados modelos de juego fuesen legales. Y de alguna manera se percibe al Estado como presente en todas las actividades de juego. Y es eso lo que da seguridad al usuario. Se entran los bingos o se entran las tragaperras porque de alguna manera entienden que el Estado está presente. Y si se les pregunta quién creen que es el dueño, se dispararían las respuestas en favor del Estado. La presencia de los operadores privados siendo una realidad significativa en términos de recaudación y en términos de beneficio. Sin embargo, el sector privado hay que reconocer que se ha mostrado, y es lo que salía del cualitativo, muy hábil desde el punto de vista de su presencia en la sociedad. Todo el protagonismo lo tiene hoy por hoy el Estado, y eso es bueno para el sector, porque es precisamente esa presencia del Estado, esa preeminencia del Estado, lo que da seguridad al usuario y lo que hace que el usuario entre. Y yo creo que ese factor va a ser lo que hace difícil, o va a ser el elemento de la barrera de entrada en los juegos de Internet, o la barrera de cortapisa en Internet. Detrás del Internet, ¿quién? Y ese vacío existencial es lo que yo creo que va a hacer retraer a ese posible usuario. Pero hoy por hoy es el Estado el aval que permite la generalización, de tal manera que si esta sociedad, y aquí hay que repartir los éxitos y los fracasos, entra en ludopatía, miren ustedes, los privados no. Será una responsabilidad fundamentalmente estatal, vista la preeminencia del Estado en el inconsciente y consciente de los españoles con relación al juego. Otro elemento fundamental, el elemento determinante ya no para el uso sino para la operatividad, es la accesibilidad. La red de ventas es lo que asegura la dinamización o el salto cualitativo entre pensar en jugar y en hacerlo. Puedo querer
pero es la facilidad de acceso lo que permite. Y en esa facilidad de acceso, la publicidad subliminal es determinante. Y a veces no tan subliminal. Evidentemente, que te anuncien 23 millones, lo que en realidad te están diciendo que son 23 millones o los 23 millones son tuyos. Lo que te están diciendo es que son tuyos o que pueden ser tuyos. Es el factor dinamizador de ese factor a clave económico. Publicidad subliminal y no reconocimiento de la publicidad clásica como factor determinante de las conductas. Existen factores que son inherentes al juego, pero que no están suficientemente activados, de tal manera que podemos pensar que el juego tiene todavía recorrido, que a pesar de esa aparente satisfacción de la demanda, el juego tiene bastante recorrido. Factores de riesgo, o sea, factores que podemos incrementar a juegos concretos o actividades de juego concreto. Riesgo, emoción, entretenimiento, complemento de la oferta de ocio, que están claramente infrautilizados, y es lo que aparece en la encuesta. Claramente infrautilizados. De tal manera que el juego es un sector que, a pesar de esas realidades económicas, 2.500 millones de euros de beneficios el año pasado, para un solo operador como es el Estado, a pesar de eso, sigue habiendo factores que permiten pensar que el juego podría tener un mayor crecimiento. Y en este punto también hay que hablar de elementos que completen la oferta del país, y sobre ese punto hablar de algunas futuras experiencias. El complemento de la oferta de ocio. La opción de este país por los grandes parques temáticos, que ha sido un fracaso, y hay causas que posiblemente anticipaban el fracaso. Evidentemente, empeñarnos en hacer parques para niños en un momento en que la sociedad española se estaban generando menos niños que nunca, pues hombre, mire usted, aquí hay una contradicción de términos. Sin embargo, seguimos siendo un país de visitantes, receptor de casi 54 millones. ¿Hasta qué punto nuestra oferta de atención a esos visitantes está suficientemente atendida? Sol y playa, eso es bastante viejo, muy viejo, y seguramente muy gastado, y además muy generalizable. Por lo tanto, aquí hay factores de entretenimiento y complemento del ocio que yo creo que tienen un porvenir importante, a pesar de la desconfianza de algunas experiencias que se pretenden lanzar, como la ciudad del Quijote en Castilla-La Mancha. Este país puede ser receptor europeo o mundial del juego, teniendo en cuenta que la revolución real de nuestros días es la revolución de las comunicaciones, que lo que realmente ha cambiado el mundo es la facilidad con que nos podemos comunicar, ya no solamente virtual, teléfono, internet, sino también en términos reales. 35 euros y estás en Edimburgo. Mire usted si eso es lo revolucionario. Entonces, sobre esa revolución, si las vías de accesibilidad mejoran, ¿por qué este país no va a completar adecuadamente el ocio con los entretenimientos y con el factor de entretenimiento que el juego produce? Pues posiblemente desde el propio Estado sería un error no hacerlo, porque el agotamiento de la playa y sol, Dios mío, Dios mío. Playa, sol, paella, tortilla de patatas, o mejor ahora con el botellón. ¿Y por qué no? Cuando además lo que estamos asistiendo no es, así como en el caso de los parques de ocio, había menos niños que nunca, nos dedicamos a hacer más parques para niños. Y sin embargo, en nuestros días, el factor, junto a la revolución de las comunicaciones, el otro factor importante es el envejecimiento de la población, el alargamiento de los periodos vitales. Y todo el mundo tenemos 24 horas. Y ahora hay más gente con más horas libres que nunca. Y por lo tanto, la industria del ocio es la industria dominante, porque lo que tenemos es que producir fundamentalmente ocio y ocupar a esa población, que es así que crece. Y en Europa fundamentalmente. El juego debe desaprovechar esa opción de ampliación de los espacios vitales y la ampliación de las horas de disponibilidad para esa actividad nueva que es el ocio. Sería un contrasentido. Y el Estado tampoco podría, o no debería. Las nuevas tecnologías, hoy por hoy, escasa presencia. Y si el Estado es el avalador del uso del juego, pues yo creo que mientras el Estado no aparezca detrás de Internet, o al menos el usuario no se sienta que, y detrás de esto quién hay, yo creo que no se producirá ese salto.
Y por último, pese a la suficiencia de oferta, ese factor nuevo, ese juego nuevo, las casas de apuestas sí tienen en principio, o este es un sector que sí recibe bien los nuevos productos, a la vista al menos del análisis que hemos hecho de un nuevo producto como son las casas de apuestas. Y por mi parte nada más y muchísimas gracias. Mucho tiempo.